Vaya manera de abordar la educación, señores. La utilización de los términos que aparecen en su moción, donde hablan del conflicto, bandos políticos, prácticas deconstructivas, y en el boceto anterior, y que presentaron en la Junta de Portavoces, hablan de un ejército, estrategia bélica, un conflicto armado, tácticas que condenan al pueblo, asalto al poder por parte de otro bando. ¿En serio? ¿Hablan ustedes de educación o de una guerra? ¿No se les ocurren otros sustantivos? ¿No pueden explicar sus argumentos con un lenguaje que no sea tan bélico? ¿Por qué siempre llevan todo a la confrontación y al engaño? El decreto del distrito único es simplemente otra manera de entender la libertad y otra forma de hacer las cosas. Por ello, la mayoría parlamentaria en las Cortes Valencianas es Vox y PP, y ustedes han pasado a la oposición, porque la mayoría de las personas lo votaron así. ¿Sería porque no les gustaron sus políticas educativas? ¿O es que los que no piensan como ustedes no tienen derecho a existir? Hoy voy a explicarles muy claro por qué el Distrito Único ofrece mayor garantía de elección a las familias. El nuevo decreto busca otorgar menos peso al criterio zonal y permitir que las familias elijan libremente el centro que mejor se ajuste a sus intereses y convicciones dentro de su municipio. ¿Acaso a ustedes les limita a alguien a qué supermercado deben ir, a qué farmacia, a qué zapatería, etcétera? No, ¿verdad? Hasta pueden cambiar de médico. ¿Y por qué las familias? ¿Puedo seguir? Hasta pueden cambiar de médico. ¿Y por qué las familias no pueden elegir el colegio para sus hijos? Por esta misma razón, el Distrito Único no puede ser lesivo para nadie, porque habla de libertad. Con las áreas de influencia no se elige y tratan de engañar a las familias diciendo que la mayoría de las familias entran en primera o segunda opción en su área de influencia. ¿Qué libertad es esa? ¿Esto no condiciona la libre elección? Sí condiciona. ¿Saben para qué sirven las zonas de influencia? Para que sea más fácil repartir el alumnado en los colegios, tengan el nivel que tengan, y así camuflar los centros que no dan la talla. Con el Distrito Único, cuando elijan las familias los colegios en todo el municipio, algunos centros peligran, porque no serán demandados por las familias, y se les reducirá unidades. Este es el verdadero miedo que tienen ustedes, que se descubra los malos resultados de sus políticas educativas. Las estadísticas son muy manipulables. Les voy a poner un ejemplo fácil de entender. Cuando van ustedes a un restaurante pueden elegir lo que hay en la carta, 15 menús diferentes. Y si el camarero les dice que por vivir en Los Girasoles solo pueden elegir de los 3 menús del final, lentejas, garbanzos o alubias, evidentemente la mayoría de los vecinos de Girasoles optan a la primera, segunda o tercera opción. De esta manera impuesta, claro que dan las estadísticas. Pues no, lo justo es elegir cualquier menú de los 15, eso es libertad. Pues el Distrito Único es lo mismo. Y ahora les voy a leer la definición de libertad. Libertad es la capacidad y el derecho de los individuos para actuar, pensar y expresarse sin restricciones indebidas. Es un principio esencial en la filosofía, la ética y el derecho, y se considera un derecho humano básico. ¿Verdad que ustedes en su expositivo no mencionan que se puntuará de 10 a 5 puntos el domicilio familiar o trabajo respecto del centro educativo? Pues eso significa que aquel que quiere llevar a su hijo cerca de su casa tendrá la opción, pero si vives en un barrio humilde o no te gustan los colegios que tienes cerca de tu casa, también tendrá la posibilidad de elegir la mejor opción que quiera para sus hijos. Según su criterio ecosostenible, cada familia estará condenada a acudir a los centros educativos que más cerca tenga de casa. De manera que si viven en una zona degradada, ahí se tendrán que quedar sus hijos. Y si viven en una zona pudiente, como dicen ustedes, tendrán el privilegio de que sus hijos solo se relacionen con el resto de gente pudiente que viva en su entorno más cercano. ¿Es tan fácil de entender o es acaso discutible? No, ¿verdad? La única forma de cambiar de estatus ha sido siempre el derecho a la educación. Y con estas ciudades de 15 minutos, ustedes buscan precisamente impedir que los niños puedan aspirar a más y mejorar su formación, arrastrándolos inevitablemente a los mismos destinos que tuvieron sus padres. Permitan a las familias más humildes elegir libremente los distritos y los barrios de los colegios para sus hijos y verán cómo muchos aprovechan esta oportunidad y salen de la situación precaria de sus padres. Eso es el verdadero progreso y solo se logra con libertad. Ya se sabe que cuanta más educación y formación, más capacidad de asociación de ideas, de espíritu crítico, de pensar por uno mismo y más desarrollo del talento propio. Entonces, claro, eso ya no les interesa, porque entonces estamos hablando de un porcentaje muy alto de población que supera la mediocridad intelectual que ustedes se persiguen en el aula y se sale del guión establecido para tomar decisiones propias y no tamizadas por el poder del Estado. Qué peligroso es que los jóvenes piensen por sí mismos, ¿verdad?
que no sean manipulables. Pues déjenme que les diga que mientras Vox esté aquí, los tiempos del sí Buana se han terminado y no nos cansaremos nunca de abogar por la libertad. Ustedes fundamentan su moción en la Agenda 2030, que no es más que una ruina para los sectores productivos del país y para los sectores más humildes de la sociedad, y representa un recorte de libertades como nunca se había dado en Occidente. Esta Agenda 2030, que nadie ha votado, sí implica una perpetuación de las desigualdades y una distribución de la sociedad en guetos. En su exposición tampoco mencionan que con este decreto, además de acabar con la zonificación, aumentará la puntuación de las rentas más bajas, a las familias monoparentales y numerosas, y así como a los deportistas de élite, o a los alumnos que compatibilizan las clases con estudios de música o danza. Tampoco dicen que se seguirá respetando las medidas que ya estaban en el decreto del 2016, de que en el proceso de admisión tendrán prioridad alumnos del mismo centro, de centros adscritos y en situación de acogida familiar o en guarda con fines de adopción, en acogida residencial, que haya que cambiar de residencia por violencia doméstica o terrorismo, por desahucio familiar u otras circunstancias de exclusión social acreditada. Es más, estos alumnos tendrán la plaza asegurada. Otra ventaja de este decreto, y que ustedes no mencionan, es que manteniendo la proximidad como criterio, las familias van a tener posibilidades reales de acceder al centro que quieran. La diferencia es que antes se impedía hasta que los padres solicitaran la matrícula en otras zonas de su ciudad, y nosotros, como he dejado bien claro antes, creemos en la libertad de elección y, en definitiva, en la libertad. Hablan ustedes también de la concesión de un punto y lo califican de segregador y discriminatorio, cuando se están dando por otros conceptos. 7 a familias en exclusión, 7 a los hijos del profesorado, familias monoparentales y numerosas. ¿No les parece que poder otorgar un punto, por ejemplo, a las familias que trabajan los dos cónyuges para que puedan conciliar la vida laboral y familiar, y que al fin y al cabo son los que deberían estar más reconocidos en el sistema porque aportan a la sociedad para que otros cobren ayudas? Y en cambio están discriminados por trabajar y en desventaja para elegir un colegio para sus hijos, porque parece que el sistema está hecho para vivir del Estado, porque así tienes prioridad para todo. ¿Y eso que dicen ustedes? Que esas familias que elijan centros educativos alejados de sus hogares por razones afines a sus intereses y convicciones serán las más pudientes porque pueden gozar de condiciones económicas favorables para sufragar gastos de movilidad, matrícula, acondicionamiento y mensualidades si eligen centros concertados. Pues les voy a decir las claves de este párrafo, que a ustedes les produce alergia con solo pensarlas. Convicciones, pudientes y la peor de todas, centros concertados. Convicciones, porque no aguantan que las personas tengamos nuestras propias convicciones, las que cada uno tenga, todas respetables. Pudientes. ¿Pudientes? ¿Me quieren decir ustedes que unos padres que viven en la calle Denia y quieren llevar a su hijo, por ejemplo, al IES María Blasco, son ricos? Yo creo que no. Solo son libres para elegir el instituto que consideran mejor para su hijo, por las razones que sean. Las instituciones no deben intervenir en una decisión tan privada como esta. Y centros concertados, no lo pueden evitar. No soportan que existan familias que hayamos elegido una educación religiosa para nuestros hijos. En su cruzada particular contra la Iglesia, no toleran ustedes, los tolerantes, los progresistas, no toleran que cada uno sea libre de elegir lo que crea que es mejor para sus propios hijos. Por todo lo expuesto con anterioridad y por la defensa a ultranza de la libertad que caracteriza a Vox en todos los ámbitos sociales, creo que está más que justificado nuestro voto a favor del Distrito Único en el proceso de admisión de los alumnos en los centros educativos de San Vicente y, por lo tanto, nuestro voto en contra de su propuesta, punto a punto, desmontada en esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Partido Popular.